Voy a explicar un ejercicio muy sencillo que, bueno, un día estaba en la cama ya para dormir y de pronto me vino una idea, ¿no? Y era, ¿por qué hay ciertas películas que me gustan tanto y las veo una y otra vez y me calan tan profundamente desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces busqué una película concreta, ¿no? Y recordé una escena de esa película. Entonces me di cuenta que en la escena de la película ocurría algo que en esencia era muy similar a una vivencia que yo había tenido y que para mí tenía mucha importancia. Entonces me pareció una casualidad, ¿no? Dije, fíjate, ¿no? Qué casualidad, pero busqué otra escena y me di cuenta que también había una escena equivalente, con diferentes características, pero en esencia igual. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que allá donde yo había sentido una emoción profunda respecto a alguna escena que tuviera que ver con una película, una canción, la letra de una canción, o una historia de un libro, o un personaje, siempre había detrás un reflejo fiel de algo que tenía que ver conmigo. Entonces en un taller que hice, un taller práctico, lo llevé a tierra, ¿no? Lo utilicé a modo, expuse si querían hacer una especie de juego para un ejercicio y bueno, el caso es que una chica se ofreció voluntaria y le pregunté, dime una película que te haya impactado emocionalmente, y me dijo Memorias de una geisha. Entonces lo que hice fue en la pizarra, una pizarra que tenía, iba escribiendo lo que la persona me decía. Además en este caso yo no había visto esa película porque el hecho de que yo haya visto la película a veces incluso me puede entorpecer, porque la misma película cada persona la ve de una manera diferente. Entonces, lo que yo veo en la película y lo que la persona ve no es lo mismo, porque vemos lo que tiene que ver con nosotros. Con lo cual lo que me interesaba era lo que la persona había visto en la película. Entonces ella me empieza a explicar la película. Me dice, hay una niña que tal y que cual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay una niña que es abandonada por la familia, no sé exactamente, ¿eh? Entonces yo pongo, una niña abandonada por la familia. ¿Y qué más pasa en la película? Pues pasa que tal y que cual, y la niña la obligan a casarse con alguien que no quiere. La niña la obligan a casarse, y después, ¿qué pasa? Pues que ella se enamora de un hombre que no es su marido. Ella se enamora de un hombre, tal, tal, tal. Y después, ¿qué pasa? Cuando ya tenía 6 o 7, digamos, escenas que habían sido, digamos, resumidas arquetípicamente a la esencia de la escena, quitando todo lo que tuviera que ver con el decorado, ¿no? Con que es una geisha, con que el hombre es un samurái o con que lo que sea. Simplemente es una niña que se enamora de un hombre que no es su marido, o una niña que le obligan a casarse con un hombre que es más mayor que ella, o una niña que es abandonada por sus padres. Entonces, cuando tenía los 7, le digo, ahora, de todas estas escenas, de estas situaciones, dime ¿cuáles son las que resuenan en tu vida? Entonces la chica se puso a llorar y se dio cuenta de que esa escena, o sea, todas esas 7 situaciones que ella había descrito vistas en la película, eran justo lo que le había pasado a lo largo de su vida a su propia madre. Y le dije, bueno, si todo esto te ha llamado tanto la atención y te marca tanto emocionalmente, tú tienes que tener un vínculo muy, muy centrado, ¿no? con tu madre. O sea, tu madre tiene que ser una persona que está muy profundamente arraigada en tu vida y tú estás muy implicada emocionalmente hacia ella. Entonces me dijo, dice, bueno, imagínate, mi madre tiene 80 años o algo así y vive conmigo, ¿no? Vive en su casa. Entonces aquí pudo ver cómo el nivel de profundidad de implicación, y que a veces esa implicación puede ser contraproducente, ¿eh? Todo depende del uso que se haga de ello. Pudo ver su propia visión de su emocionalidad desde una nueva perspectiva. Entonces, esto se repitió y lo he repetido en otros talleres. Me pasó con una chica con esa película Flashdance, me parece que se llama. Otra me pasó con Braveheart, que era... Braveheart, me ha salido con un acento inglés, un niño abandonado, otro era con la película Gladiador, que es un hombre que abandona a su familia y él tenía una pesadez muy grande porque sentía que había abandonado a su familia, en fin. Entonces, lo que quiero decir con esto es que utilizar aquello que nos llama mucho la atención y que nos cala mucho emocionalmente y, digamos, quitarle todas las pieles y buscar qué hay en esencia arquetípicamente dentro, nos va a estar hablando de lo que nosotros
sentimos y de lo que nosotros valoramos, y nos va a dar una nueva perspectiva respecto a ello. A este fenómeno se le llama la proyección. Solemos ver proyectado fuera de nosotros a nosotros mismos, o lo que es lo mismo. Solo podemos ver aquello que somos. Lo que no tiene que ver con nosotros es invisible a nuestros ojos, es imperceptible.